Vamos a dar paso ahora a Pilar Hernández. Ya vamos al meollo de la cuestión, a los abogados, ¿eh? Bienvenida, Pilar. Vamos a dejar en tus manos, a ver, al final, os he dejado a los abogados para el final, tanto a José Luis como a ti, porque vosotros tenéis muchas cosas que decir relativas a todas las fases del procedimiento, desde que se interpone la denuncia o hay una actuación policial en domicilio o donde quiera que sea, hasta el final completo del procedimiento, ¿eh? Por eso os he querido dejar para el final, para que, bueno, primero fueran hablando los otros operadores en todo este procedimiento, y ahora te dejo a ti la palabra y cuéntanos, cuéntanos. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues a ver, difícil papel porque nosotros tenemos una vertiente doble. Quiero decir que también nuestro derecho de defensa va tanto de las personas denunciantes víctimas de esa violencia que se ejerce sobre ellas, como también ejercemos el derecho de defensa sobre las personas que son detenidas. Por lo tanto, nuestra posición puede ser un poco dual, ¿vale? Entonces me voy a centrar, si te parece, en este momento en lo que hacemos en atención directa a las víctimas, para que de esa manera puedan conocer cómo se funciona de manera general en los servicios de atención a las víctimas. Yo en mi caso pertenezco a un sistema de atención a las víctimas desde previo a la publicación de la ley de asistencia de la ley de violencia de género. Y en principio, pues lo que hacemos es un asesoramiento previo. Podemos hacer un asesoramiento previo, telefónico o presencial, en el que le informamos a la presunta víctima o a la víctima, voy a decirlo en general, no como redundándolo, como dándolo por hecho, sino a quien se considera como víctima de un hecho y nos cuenta lo que ocurre, ¿vale? Claro, en el momento en el que esa persona nos está contando lo que está ocurriendo, tenemos que tomar una decisión previa. Si nosotros entendemos que eso es una situación delictiva que incardina alguno de los tipos del Código Penal, o se intenta instrumentalizar o se busca otros medios, o no es una cuestión penal, sino que es una cuestión que escapa de las funciones que entendemos que son de los juzgados, y ahí va la profesionalidad, entiendo, de cada uno. En ese sentido, pues puede haber multitud de situaciones, desde estamos en pleno proceso de separación, en un conflicto en el que hemos hecho con una entrega y recogida de niños, en el que ha habido una discusión con la suegra y eso se traslada dentro de la convivencia de la familia, a simplemente pues me han puesto los cuernos y me siento maltratada psicológicamente. Claro, cuando nosotros recibimos hechos que consideramos que no son delictivos, pues tenemos un problema, ¿vale? Y en ese problema, y aquí introduzco otra cosa que es un poco igual ir en contra del aparato y presentar un poco lo que es la institucionalización o los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, que son los filtros. Las llamadas que se reciben al centro de emergencias, al 016, en el caso de mi comunidad autónoma, se filtran a través de unas operadoras que consideran que todo es violencia. Si no es violencia y la señora luego se queja, la queja va para el abogado que tiene que elaborar el informe. Con lo cual entramos ahí en un pequeño conflicto con esas quejas. Luego tenemos otro escollo, que son las asistentas sociales, no como acompañantes que tienen su función de acompañamiento, de protección y de facilitarles accesos a los servicios, sino que también se han erigido en determinar qué son situaciones de violencia o no son situaciones de violencia. Y por ello, pues bueno, pues nos encontramos con multitud de problemas a la hora de poder definir y centrar, ¿no?, a la persona en qué es lo que quiere y lo que no quiere. Una vez que nos hemos entrevistado, ya digo, bien telefónicamente o presencialmente, hay veces que nos llaman antes de ir a la comisaría y otra mientras están en la comisaría o en las dependencias de la Guardia Civil. Cuando hablamos con ellas de manera privada, los agentes de la autoridad ya han empezado a adelantar por aquello de que esto sea más rápido, han empezado a tomar esas declaraciones y ya van empezando a redactar los hechos. Claro, una denuncia normalmente por esa necesidad de inmediatez y de rapidez, pues hay veces que se recoge un hecho aislado, concreto, puntual, y se olvida lo que es el contexto
que puede darnos pues a una habitualidad, si ha habido una situación de maltrato habitual o cualquier otro tipo de delitos más graves o menos graves, pero que pueden dar un contexto y una fe, ¿no? Al menos al juzgado, que es el que lo va a leer y el que va a tomar la decisión sobre determinadas medidas, y que nos va a incidir también sobre esa valoración de riesgo, que lo podamos hacer más extenso. En esas entrevistas, lo que sí que necesitamos, aparte de tener pues esas habilidades emocionales, que hay veces que las tenemos y otras veces pues que las tenemos que desarrollar con mucha presión, tenemos que saber qué es lo que quiere la víctima, porque en realidad lo que estamos es poniendo en marcha un mecanismo que no, en las menores de los casos, acaba con un solo quiero darle un escarmiento, solo quiero que me deje en paz. Ya está, lo he pensado mejor, quiero que esto se eche atrás, quiero retirar las denuncias. Entonces, la labor de concienciación, de conocimiento de lo que va a ser pues, el proceso de detención, al momento que le informamos que el señor puede ser detenido, ya se colocan en una posición defensiva. Y ya hay muchas veces que dicen, no, pues si lo van a detener, no, yo solo quiero un alejamiento. Eso pues del eje ferenda, ¿no? Como nos decían en la universidad, igual habría que arbitrar, no sé, algún otro tipo de mecanismo en el que nos permitieran dictar al menos medidas de protección temporal, que es muy difícil encajarlo, pero alguna medida que no tenga que pasar por una detención, al menos de la persona, si evidentemente no existen situaciones de riesgo. Hay muchas veces en las que tenemos esos previos informes, porque primero las trasladamos para curar, a que sean atendidas en los centros sanitarios, y después ya vemos con los informes para redactar la denuncia con coherencia, que están sometidas a verdaderas agresiones, verdaderas palizas, pero que no quieren denunciar. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que jugar un poco con lo que quiere la víctima y lo que quiere actuar o no puede actuar los agentes de la autoridad. Hay veces que si el señor no está detenido y no quiere denunciar, pues se queda ahí, a pesar de que sepan lo que ha ocurrido, porque van a tener muy difícil la prueba. Y en otras ocasiones, pues bueno, se formula la denuncia, y una vez que el señor es detenido y puesto a disposición, cuando está en funciones de guardia, como ha explicado Teresa en su intervención al inicio, pues nos personamos con la víctima, que debe de ratificar o no, si quiere continuar o no en una situación de estrés, y que tiene que pasar por un médico forense para que valore sus lesiones. En principio, las valoraciones psicosociales en las situaciones de guardia, en mi caso, yo no las he visto. Me congratula saber que existe esta unidad forense, porque en mi partido judicial no la tenemos articulada de manera global y tal como se expresa, y se facilita, pues se intenta evitar que se tenga contacto en todo momento con la otra víctima, y se tramita la orden de protección. Cuando vamos a tramitar la orden de protección o las medidas de alejamiento, nos vemos con los problemas que ellas empiezan a ser conscientes, ¿vale? Conscientes en el sentido de que, bueno, hay el no poder volver a comunicar con él, el no poder acercarme a él, que son consideraciones que entendemos que entran dentro del círculo de la violencia y que es muy difícil de romper, y que si no ellas están decididas, luego tenemos que tomar en ese momento la decisión de si van a continuar o no van a continuar, porque si nos personamos como acusación particular, las dispensas para no declarar después en contra de la que fue su pareja, pues tenemos juzgados en los que que se acogen a un sector de la doctrina que dice que, formulada la acusación particular, la señora no se puede acoger a esa dispensa y que tiene que declarar en calidad de testigo y está obligada a decir la verdad. Entonces, de ahí, acuerdo. ¿vale? Pilar, te vamos a interrumpir. Igual, me ha encantado tu exposición. A Pilar y con los abogados hemos topado que estos sí que tienen labia y cosas interesantísimas que aportar, sobre todo porque en esta segunda ronda se han tocado ya muchos palos que de los que tenéis, entiendo, también muchas cosas que decir los dos abogados. Pilar, adelante, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. A ver, sí, la verdad es que ando un poco, no lo sé cómo expresarlo, porque estoy entre lo que debería de ser la utopía y lo ideal, y lo que la práctica real nos está trasladando, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
Al hilo de lo que manifestaba el agente, el señor Anca, pues las actuaciones policiales, la capacidad de discernir y tal en las tomas de declaraciones o cuando se van a formular las denuncias o se van a practicar las detenciones, pues deben de ser en los mundos en su ideal o en su buena praxis, pero que en el común de la práctica, pues que lamentablemente yo no me he encontrado en eso en las comisarías, ¿no? Partimos, y en ese me centro un poquito en el detenido. Mi máxima es, desde que se promulgó la ley, son dos. Una, que los hombres están en libertad provisional hasta que su mujer decide lo contrario, y puede parecer duro y cruel, pero en el momento en el que empiezan a tomarse un inicio de un procedimiento de divorcio, de separación, de ruptura o de discrepancia, ya deben de ponerse en modo de autoprotección, ¿vale? Al menos así se lo transmito a mis clientes. Y por otro lado, tiene otra versión, que la ley nos ha hecho a las mujeres tontas. Tontas en el sentido, y no se me malinterprete, quiero decir, o porque vayan a salir hordas diciendo bueno, que es un sesgo, que no soy feminista, etcétera, sino que nos consideran tan inferiores que no necesitamos una tutela especial y un acompañamiento y un seguimiento especial. Evidentemente, muchas mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia necesitan un acompañamiento, pero no suplir su capacidad, porque por el momento entiendo que son personas libres e independientes y pueden tomar sus decisiones. Y creo que la ley y todos los operadores jurídicos que orbitan alrededor de las mismas están ejerciendo una presión brutal y que puede llegar a generar situaciones anómalas. Y ojalá, ¿no?, los equipos psicosociales actuaran conforme a la praxis y los principios y esas valoraciones que deberían de realizarse, no solamente en los momentos de instrucción, ¿no?, o en las labores de enjuiciamiento, sino de urgencia, sino en las situaciones habituales, pero no se dan. Entonces, sentado estas premisas, que yo creo que en mi ejercicio son las que me ha llevado la experiencia, hay una cosa que quería apuntar y que creo que no se ha dicho y que no se ha planteado, porque estamos en esa fase de instrucción pero en el momento en el que ya pasamos al juicio rápido y estamos en la fase de enjuiciamiento, existe una presión brutal para las conformidades, no solamente de los detenidos, es decir, para que se les reconocen los hechos, así te reduzco un tercio la pena, y ya si eso te pongo, en vez de ponerte una pena de prisión, pues una multa grande, pues te pongo unos trabajos en beneficio de la comunidad, ¿vale? Y así lo apañamos y lo cerramos y te vas con una orden una medida de alejamiento con una prohibición de comunicación y de aproximación, pues durante un mínimo de 6 meses, o incluso 2 años, o 3, o 4, pero vamos, que así lo solucionamos rápido y nos quitamos el problema de encima. O agentes de la UFAM, o de los servicios de la policía, que sirven como lo que ya nosotros llamamos los ángeles custodios, ¿no?, los que siguen las medidas de alejamiento y valoran el riesgo y demás, que se empecinan y tienen especial afición a que la señora no decida por sí misma, y lo digo porque no es que haya sido un hecho aislado, porque si hubiera sido una anécdota, bueno, pues podríamos plantearnos que es un hecho puntual, pero son reiterados, ¿no? Y incrementar las valoraciones de riesgo porque ese señor me cae mal o porque yo considero que el señor pues no está dentro de mis parámetros. Si esas presiones que se reciben por parte de unos y de otros de terminar pronto el problema, convierte a muchas veces en lo que yo llamo turneros. Muchos de estos asuntos se residencian en profesionales del turno de oficio, y que no significa que los profesionales del turno, porque yo lo soy, seamos malos, sino por una presión de tener que asistir a 200 personas, a 20 personas o 10 personas en una misma mañana, con una presión por parte del juzgado de terminar la agenda rápido y tal. Todo eso, o sea, esas prisas, pues llevan, hay veces que al ejercicio del derecho de defensa decae bastante. Y precisamente la ley, en la tramitación de los juicios rápidos, nos permite esos tiempos desde que se termina el juicio hasta que llega el enjuiciamiento, que en mi partido judicial suele ser en torno a los 15, 20 días no más, que las cosas se sientan, se aserenan, que lo que iba a ser un procedimiento que podía llegar, que se quería ventilar por ese procedimiento de violencia y que no había una agresión física, sino que simplemente pues había un maltrato psicológico, pues se reconduce porque han llegado a un acuerdo o porque la señora se lo ha pensado mejor, porque quería ese arrepentimiento. No son denuncias instrumentales en sí,
pero que sí que utilizan los tiempos de los juzgados para llegar a determinadas conclusiones. Hay una cosa también que se ha planteado y es el perfil. Yo pensaba que lo del perfil, cuando Carmina Ordóñez, mi admirada Carmina Ordóñez, ya fue criticada por no tener el perfil de mujer maltratada, se le puso en duda que eso ya lo habíamos superado. Pero yo creo que ahora el perfil es que se ha intercambiado, que todos los agresores son todos los hombres son unos agresores. De ahí mi precisión sobre los hombres en estado de libertad provisional hasta que una mujer decida lo contrario. No sé si voy bien de tiempo. Creo que los procedimientos... ¿Sí? Sí. Puedes seguir un poquito más, sí. Vale, vale, Antonia, gracias. Entiendo que cuando los hombres se enfrentan y tenemos que asistir a ese detenido, además del shock del que hablaba José Luis, que se estaban enfrentando a un shock emocional, ese shock se transmite, no es que solamente se vea detenido, sino que se ve detenido, se ve ya etiquetado, porque de aquí en el futuro, independientemente de si se acuerda, se termina en un archivo y se sobresean las actuaciones porque no haya habido delito, porque no haya por los múltiples motivos, ¿no?, que prevé el Código Penal, el enjuiciamiento criminal a efecto. O si tenemos que se le ha dictado una medida de alejamiento, aunque luego llega una sentencia absolutoria y ya se le ha etiquetado, se queda sin casa, necesita adoptarse buscarse la vida de otra manera, reorganizarse de otra manera. Ese shock que me comentaba mi compañero se traslada a lo largo de todo el procedimiento y es muy difícil que toda esa serenidad, esa calma, ese relajo que necesita el ejercicio de un buen derecho de defensa se implore por esas prisas que os estaba comentando. Hay una cuestión que sí que me ha sorprendido y que también quiero introducirla al hilo de lo que se manifestó por parte del Gabinete de Crisis del acompañamiento la adopción, para cuando una vez que se dictan las medidas de alejamiento y que tienen que ser protegidas, se tienen que ir a recoger los enseres o los efectos, de facto y por el 99,9% de los juzgados se otorga un oficio a la policía y si se le pide por parte del ciudadano que tiene que retirar sus efectos para no acudir al domicilio con una orden de protección y acudir a la policía siempre los hace, incluso que lo hace la Guardia Civil. También quería comentaros que las valoraciones de riesgo que se han ido hilando al principio, que no tienen nada que ver las valoraciones de riesgo realizadas desde Guardia Civil con las valoraciones que se hacen desde la Policía Nacional. Y que sobre las valoraciones que hace la Guardia Civil, los letrados sí que nos dejan permanecer en la Policía Nacional, ¿no? Y que todavía será el primer informe en el que veo que no coincide la valoración de riesgo del aplicativo con la valoración del policía. Y creo que no se puede delegar todo a un algoritmo y que debe de apreciarse esa necesidad de sentarse con la víctima, de hablar con ella, y eso requiere tiempo y no se puede hacer cuando tienes 3 horas de espera para formular una denuncia, cuando se está haciendo en una mesa que tienes un agente que te está mirando y que tiene a 3 agentes, o que en un cambio de turno estás en mitad de una declaración y dicen no, que necesitamos cambiarlo y que ahora continúa, ya le terminas esto ya lo termina mi compañero, que yo me voy a mi casa. Creo que esas son las faltas y los problemas que suceden, porque además todas las víctimas es algo que cuando las atendemos, que todas denuncian de noche. El 90% de las denuncias se formulan a partir de las 9, 10 de la noche. Entonces, los turnos, los cambios, sobre todo cuando cambian a las 10 de la noche, pues empieza a haber problemas. Ya. No lo sé, es una especie de... Sí, Pilar, quisiera que acabáramos ya, pero sí te voy a puntualizar una pequeñita cosa. El hecho de que no es que se denuncie por la noche. Por ejemplo, en la denuncia a la que asistí yo el otro día, la mujer del afectado del asunto del habeas corpus, ella fue a denunciar a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que, bueno, pues unas diligencias policiales en materia de biogen llevan horas, muchas horas. Cuando él fue procedido cuando le detuvieron, eran ya como las 9 de la noche. Lo que pasa es que aquí las víctimas suelen ser, es raro que se denuncie a las 4 de la tarde. Una víctima normalmente tiene tendencia, en el
la calma de la noche, no lo sé, supongo que algún compañero psicólogo podrá explicarnos esa actuación, pero Ya. normalmente suelen empezar ahí y ya en el momento en el que sí que es verdad que hay una denuncia y se conoce el hecho, el instructor normalmente da la orden para proceder a la detención o al menos la localización. Ujú. Eso sí, que se suele dar. ¿Mm? Muy bien. No sé si puede. Ahora te oigo. Ahora, venga, muchas gracias, Pilar, te doy voz. Vale. Bueno, yo quería, al hilo de lo que había comentado Teresa, de cómo del funcionamiento y el atasco que tiene un juzgado de violencia, querría poner un poco, y al fin de las personas que nos están escuchando, que conozcan un poco cómo funciona el juzgado de violencia. Los juzgados de violencia están de guardia única y exclusivamente en horario de atención al público, es decir, de 9 a 2 en periodos hábiles, ¿vale? Normalmente, pues eso, lunes a viernes. Con lo cual, durante esas horas en las que están de guardia, y en el caso de mi partido judicial hay 3 juzgados de violencia sobre la mujer, pues una semana cada, una semana sí, 2 no, una sí, 2 no, están de guardia. Lo normal es que los señalamientos se realicen con 20 minutos, la agenda no la controla el juzgado, la agenda la controlan, bueno, no es que la controlen, sino que van rellenando los huecos tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que pone a disposición los procedimientos y en los que previamente ha citado a las partes, y en ese momento pues podemos encontrarnos con que tenemos cada 20 minutos un juicio rápido. Lo normal es que se atiendan tanto en materia de la defensa, tanto como abogados de carácter particular como con abogados de oficio. Si son la mayor parte, el último día que estuve yo en el juzgado de violencia, que fue hace 4 o 5 días, estaba solamente un abogado de oficio para atender a los 8 detenidos que había esa mañana, y para atender a las víctimas estábamos 2 letrados. No todas las víctimas llevan representación letrada, aunque tengan derecho. Muchas renuncian a este derecho o bien porque no se les ha informado debidamente, que en el menor de los casos, o en otros porque consideran que no es necesario. Una vez que llega el atestado, se pasa, todos tienen conocimiento de él, el funcionario que lo tiene asignado, que tiene que tramitarlo, el juez que ha dictaminado y ha dictado pues, las resoluciones y las prácticas y lo ha minutado conforme a las diligencias que tiene que practicar, y pasa al fiscal. Una vez que nosotros los letrados, tanto de la defensa como de la acusación, tenemos a nuestra disposición los atestados, lo normal, y siendo que si ya han prestado declaración porque ya han pasado su situación personal y ya está resuelta, primero pasa la denunciante a ratificar o no la denuncia, y si no, pues pasará el denunciado a tomar declaración. Las declaraciones de en nuestro caso, en el caso de mi partido judicial, son todas grabadas a través del sistema de Avantio y son tomadas todas por su señoría, salvo que se acojan a su derecho a no declarar, que en su caso son tomadas por parte del funcionario. Y es en ese momento, una vez que ya tenemos lo que las partes más o menos van a querer o decir, incluso antes de que se tome la declaración al investigado, se procede a hacer esa negociación que se tiene, que he comentado así como muy rápidamente, con la Fiscalía, y que no lleva la actuación, que lleva la actuación instructora pues de una manera más activa que en los resto de procedimientos de instrucción, pero que normalmente se limita a calificar los hechos o pedir, en su caso, que se transforme en diligencias previas. Claro, es en ese momento, en el momento en el que se empieza a correr, porque todos quieren terminar rápida, no solamente las conformidades, porque es mucho más sencillo para los fiscales finalizar los procedimientos, sino también para analizar y ver qué es lo que queda o no queda. Transformar en previa supone para el juzgado pues mayor carga de trabajo, y una vez que se dicta la conformidad, pues ya tenemos esa sentencia y que pasa ya directamente al juzgado de lo penal para la ejecución de la sentencia. La información que se le facilita a las víctimas no va por parte del fiscal. El fiscal, si no lleva el letrado, no se lo va a informar antes de que ni le pregunta a la víctima si quiere o no quiere, le parece bien las penas, ni nada por el estilo. Solamente si tiene abogado que le represente, que ejerza la acusación particular. Por eso es importante que vayan todas asistidas y que tengan todos esa protección y esos derechos para que puedan tener conocimiento de lo que se está realizando. Y por otra parte, el detenido tiene que tener conocimiento completo, y así los letrados de los abogados que le defienden y el abogado que le defienda tiene que trasladarle los términos estrictos de lo que son los términos de ese acuerdo, y que se verán beneficiados por esa reducción del tercio.
Si se celebra la comparecencia, que normalmente se hace por escrito y la realiza el funcionario, va rellenando los huecos. Si hay conformidad, se dicta la sentencia y si de conformidad, y si no, se va al enjuiciamiento. Si el juzgado de violencia tiene señalamientos cada 20 minutos, si tenemos que tener puestas en libertad a un montón de detenidos, si no tenemos a unas víctimas que están acumuladas en una sala de atención a las víctimas, que además pueden estar acompañadas y que todo lo que se vaya a hablar con ellas y que se habla y se comenta y se participa por todos, que están los miembros de la UFAM, los que están los ángeles custodios, los policías de custodia, que también están participando, recabando sus medidas de protección, que están solicitando que la víctima continúe, que le están echando el sermón o las advertencias de mira si va a los detenidos que están en este caso los investigados, porque ya están puestos en libertad, mira elementos para poder enjuiciar o ventilar un asunto que puede tener múltiples aristas y que es muy difícil. La mayor parte de los juicios rápidos que se ventilan en la Guardia no se culminan, pues no tengo la estadística y no puedo hablar con propiedad quizás, pero de mi experiencia, transformarse en previas no llegará a un 20% y la más de la mitad se conforman, con lo cual hay muy poco que pase a un enjuiciamiento más serio o que permita mayor análisis o mayor profundidad en la adopción no solamente de las medidas penales, sino también de las medidas civiles, puesto que cuando se están tramitando esas órdenes de protección con esas medidas civiles también se dispone de nulos procedimientos, o sea, de información la que facilita a las partes. Tengas en cuenta que el detenido no se va con sus nóminas ni su declaración de la renta ni nada por el estilo debajo del bolsillo, sino que habla por referencia y lo que le referencia a la otra parte y que luego, bueno, pues prudencialmente se dictará en esa orden de protección y luego tendremos el procedimiento de familia que se ventilará dentro de los 30 días siguientes si se pone la demanda y si se continúa. Por lo tanto, creo que hay una precipitación en todo y que muchos de los supuestos creo que se podrían ventilar a través de lo que yo vengo defendiendo, que es un juzgado de violencia de guardia de familia, al igual que hay para procedimientos de detenidos, también tendría que haber un juzgado de guardia para asuntos de familia y, por otro lado, que haya ese mecanismo de separación provisional o de órdenes de protección o de situaciones de solvencia que no tengan que acabar en una condena penal, que ya entiendo que tiene un difícil encaje penal y constitucional, pero que está en esas tensiones que están dando. Hay otra parte que no hemos hablado y que solamente la apunto para no abreviar, y son los efectos que tiene el que se tenga la orden de protección por parte de las denunciantes, víctimas, de las mujeres que han denunciado y se les ha reconocido porque exista ese riesgo objetivo. Hay hacen un buen uso y un uso legítimo de esas órdenes de protección porque tienen luego, no solamente a vistas de lo que puedan derivarse del incumplimiento de las medidas de alejamiento o de prohibición de comunicación por los quebrantamientos, sino por el sector de ayudas a las vías de regularización, de obtención de vías de trabajo, etcétera, de un apoyo social que tiene que justificación y que tienen su aval y su coherencia la mayor parte de las veces, pero que existe un nicho de situaciones anómalas y de abuso que creo que debe de ser corregido y que incluso desde mi propio servicio hemos limitado mucho la información a situaciones por ejemplo, cuando ha habido procesos de regularización para informarles que pueden regularizar su situación en caso de extranjeros o la obtención de determinado tipo de ayudas para que no se haga ese efecto llamada que en algunas ocasiones hemos visto algunas avalanchas, ¿no? Y que han tenido, pues no son denuncias instrumentales, que no son las al uso, sino pero que son también un elemento que corrompe un poco la función. ¿Mm?
Bueno, Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Pilar, Pilar, sí quería interrumpirte un momentito quería hacer un apunte con Mm, respecto de este efecto llamada en el caso de inmigrantes. Tenemos localizadas a través de los medios de comunicación, creo que son 6 o 7 redes que precisamente amañaban denuncias falsas. Lo que me parece curioso es que el observatorio, ni Fiscalía, ni nadie se ha pronunciado al respecto, ni tan siquiera las han contabilizado como denuncias falsas, que eran falsas porque estaban pagando a la falsa víctima y pagando al falso agresor para obtener pues, los papeles en este caso. ¿Vale? Así es. Sí, disculpa, Sí. te dejo Ah, seguir. vale. Bueno, pues sí que es verdad que suele ser a veces las menores de las veces, pero desde mi servicio de atención a víctimas de violencia doméstica, que era el nombre general, y que nos hemos extendido en 2 grupos, que asistimos a víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales y los de violencia de género, sí que desde la coordinación se dieron instrucciones expresas de filtrar y de controlar la información. Claro, esa información vuela en cuanto uno tiene ese conocimiento, pues se hace voz expansiva. Igual que los beneficios, supuestos beneficios de que puedan tener en un procedimiento de familia respecto de hijos y atribución del uso del domicilio, pues también eso está haciendo que ese efecto, ¿no?, de llamada a esas denuncias y que puedan ser instrumentalizadas. Sí que hemos detectado últimamente, y esto es algo que me ha sorprendido, que sí que los jueces a la hora de la atribución del uso del domicilio, si son viviendas que sean de carácter privativo, o sea, propiedad exclusiva del denunciado, o sea, el titular del contrato de alquiler, el denunciado, se le atribuye al denunciado el uso de la vivienda y se excluye de ese uso a la mujer porque es el titular. Esa situación, que en algunos casos puede tener cierto sentido, en el 90% de las situaciones en las que se ha dado, ha generado la situación totalmente contraria a lo que se pretendía con la orden de protección, porque se queda sin protección la víctima y si tiene hijos, porque tiene que salir del domicilio porque el domicilio es de carácter privativo. Evidentemente, todo entrar en el caso o el supuesto práctico o en la anécdota de cada uno, pues podemos quedarnos solamente con esa visión muy parcial, no con una visión global que en realidad funciona, pero no funciona tanto, porque además hay una cosa estadística que está clara, y esto lo he comentado con un juez de mi juzgado, en el que me dijo, dice, señora letrada, ¿cuántos hombres quedan en esta ciudad, en este caso Zaragoza, sin orden de protección? Y porque si se conceden 15 órdenes de protección al día o 10, dígame usted cuántos hombres quedan sin orden de protección. Entonces, ahí yo creo que tendremos que darle un media vuelta, un pensamiento de que no está funcionando, porque además no se está limitando esos problemas, sino que la percepción que tenemos desde el juzgado de cuando trabajamos con las mujeres, sobre todo, es que ya esa sectorización de las víctimas, de ese no perfil, sino que lo que podríamos entender comportamientos machistas se están dando en personas muy jóvenes. Y no quiero hablar de machismo, feminismo para no calificarlo, pero que estas situaciones que pueden ser típicas, que las contempla el Código Penal, se están dando en parejas jóvenes, muy jóvenes, e incluso en el juzgado de menores se está dando también. Entonces, ahí creo que tenemos que darle también un poco de media vuelta a lo que estamos haciendo en general. ¿Mm? Bueno, no sé, que yo creo que yo... Nosotros, sí, María Pilar, nosotros desde la asociación también estamos recibiendo esa información, es decir, gente joven que está muy radicalizada y yo creo que precisamente todo el movimiento feminista de nuestro país debería plantearse por qué. Porque si antes no ocurría y desde que se han tomado medidas muy radicales con respecto al feminismo, está habiendo un efecto rebote o una acción-reacción y la reacción está siendo de esa índole, algo está haciendo mal el feminismo. Ese es mi punto de vista. Te damos las gracias, Pilar, me ha encantado tu intervención también